Antonio manejaba su camión por la carretera del kilómetro 31 en México. Era una noche particularmente oscura. El viento soplaba fuerte, haciendo que los árboles a los costados parecieran sombras que se estiraban con garras hacia la carretera. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio. Pero de repente algo apareció de la nada. Una pequeña pelota de colores rodaba en medio de la carretera. Era de esas que usaban para entretener a los niños pequeños, brillando con tonos de rojo, azul y amarillo. Antonio quedó extrañado. Se dijo a sí mismo: ¿una pelota en esta carretera? No entiendo. No había ninguna casa cerca, y mucho menos un lugar donde un niño podía estar jugando. Antonio pensó en detenerse, pero el miedo le congeló los huesos. Aceleró, intentando no pensar demasiado en ello. El motor del camión rugió y la pelota quedó atrás, perdida en la oscuridad. Sin embargo, unos metros más adelante, algo mucho más perturbador apareció. Era un niño, de no más de 5 años. Estaba parado en medio de la carretera. Tenía la ropa vieja y mojada, como si acabara de salir de un río. Sus ojos estaban vacíos y sin vida. Miraban fijamente al suelo, sin ni siquiera parpadear. Antonio frenó de golpe. Su corazón, latiendo descontrolado, bajó del camión, sintiendo el aire frío y húmedo que lo rodeaba. Se acercó al niño con la respiración entrecortada y le preguntó: «Oye, ¿estás bien?». Tratando de mantener la calma, Pedro lo miró, pero el niño no respondió. Su rostro era pálido y demacrado. Parecía no tener expresión. Antonio intentó acercarse más al niño, pero justo en ese momento, el sonido de algo rodando lo hizo voltear hacia la curva de la carretera. La pelota. Era la pelota de colores que había visto unas curvas atrás. Había regresado, pero esta vez, esta pelota rodaba en dirección a donde estaba el niño, junto a Antonio. El corazón de Antonio dio un vuelco. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. El aire se tornó denso y un olor a tierra mojada invadió el ambiente. Sin poder respirar, Antonio dio media vuelta y corrió hacia su camión. Pero cuando intentó subir, algo lo detuvo. El camión inexplicablemente empezó a moverse solo. Retrocedía y retrocedía, como si estuviera al volante alguien, dirigiéndolo hacia atrás lentamente. Antonio, desesperado, saltó y logró abrir la puerta. Se subió rápidamente, luchando para controlar el vehículo. Encendió el motor y aceleró sin mirar atrás. A través de los espejos, vio como la figura del niño se desvanecía, como si el aire lo estuviera consumiendo, hasta que solo quedó la oscuridad en la carretera. Al llegar a su destino, Antonio estaba pálido, sudando frío, estaba empapado. Apenas podía hablar mientras relataba lo que había ocurrido a sus compañeros camioneros. Cada palabra salía entrecortada, llena de temor. Uno de los camioneros más viejos, que había trabajado en esa ruta por años, lo miró preocupado y le dio una palmada en el hombro. Le dijo: «Has tenido suerte, Antonio. Muy pocos logran escapar de él». Antonio le contesta: «¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? Dime, por favor». El hombre le contesta: «El niño que viste es un alma en pena. Dicen que su madre lo ahogó en un arroyo cercano hace muchos años. Se volvió loca cuando descubrió que su marido la engañaba con su propia hermana. Lo sumergió en el agua hasta que se dejó de mover y luego desapareció. Nadie sabe lo que pasó con la madre, pero el niño sigue aquí esperando venganza». Antonio sintió que el aire le faltaba. Todo encajaba: la ropa mojada del niño, sus ojos vacíos,
la pelota que aparecía de la nada, pero lo que más aterraba a Antonio era lo que el viejo camionero le dijo después. Ese niño atrae a los conductores a la muerte, los hace detenerse, como si él espera alguna ayuda, y cuando te bajas, quizás te lleva al infierno. Creo que te salvaste, Antonio. Creo que porque intentaste ayudarlo y eres de buen corazón. Si lo hubieras ignorado, estarías muerto. El silencio cayó sobre la estación de camiones. Nadie dijo nada. Antonio no podía sacudirse el terror que lo invadía. Aquel niño no era solo una visión, era una advertencia, un recordatorio de algo mucho más oscuro acechaba aquella carretera solitaria. Desde esa noche, Antonio no volvió a recorrer el kilómetro 31 sin recordar al niño de la ropa mojada, ese rostro vacío de aquel pequeño que lo perseguía en sus sueños. Y siempre, justo antes de despertar, veía esa maldita pelota de colores rodando hacia él. Pablo conducía su camión por la carretera de la Rumorosa, con el viento frío azotando los cristales y la noche cubriendo todo con su manto oscuro. El silencio era solo interrumpido por un leve sonido del motor y el susurro del viento, cuando de repente las luces del camión alumbraron a un hombre en la carretera. Ese hombre estaba solo, con los ojos rojos y con lágrimas corriendo por su rostro. Levantaba la mano, temblando, pidiendo la ayuda a Pablo. Pablo se detuvo, se bajó del camión preocupado, pero al abrir la puerta el hombre se presentó como Pedro, con la voz entrecortada por el miedo. Le dijo a Pablo: ayúdame por favor, te lo ruego. Entrégale este sobre a mi esposa, que está a punto de dar a luz. Acá está la dirección. Yo no puedo llegar a tiempo. Tengo un camión accidentado y no puedo dejar la mercancía a la deriva. Por favor, te lo pido, ayúdame. Sin pensarlo dos veces, Pablo tomó el sobre y prometió ayudarlo. Pedro le dio un apretón de mano, pero su piel estaba helada, como si el frío de la muerte lo rodeara. Pablo sintió un escalofrío, pero subió de nuevo al camión y siguió manejando hacia la dirección del sobre. El camino se volvió cada vez más tenso. Tomó un desvío hacia una zona rural y finalmente llegó a la dirección indicada. Frente a él había una casa oscura y abandonada. Sus paredes estaban cubiertas de grietas y su techo estaba a punto de caerse. Desde adentro se escuchaban ruidos extraños, como susurros y el crujido de madera vieja. Pablo, la verdad, dudó en entrar, pero finalmente se atrevió. Bajó del camión, caminó, pero cuando se acercó a la puerta, el frío se intensificó y una sensación de peligro eminente recorrió la espalda de Pablo. Abrió la puerta con mucho cuidado y el rechinido sonó en la oscuridad. Pero al dar un paso adentro, algo lo hizo detenerse. Una sombra se movió desde el interior y los ruidos se volvieron más intensos, como si algo o alguien lo estuvieran observando. El miedo invadió a Pablo, giró sobre sus talones y se volteó. Decidió correr duro hacia el camión, dejando caer el sobre al suelo. Sin mirar atrás, arrancó, se montó en el camión y siguió de largo. Esa noche, Pablo no pudo dormir. Las pesadillas lo atormentaron viendo la cara de Pedro y esa casa maldita, esa casa oscura y vacía. ¿Qué había ahí adentro?, se preguntaba Pablo. Al día siguiente, decidido a entender lo que había pasado, buscó a la mujer que supuestamente vivía en esa casa. Sus investigaciones se lo llevaron a un hospital psiquiátrico, donde encontró una mujer que había vivido en esa antigua casa. La mujer recluida
en una pequeña habitación. Lo miró con sus ojos tristes y cansados. Escuchó en silencio mientras Pablo le contaba todo lo sucedido. Luego, lo llevó a su habitación y le mostró un viejo recorte de periódico. En él se leía sobre el caso de un hombre que hacía años había muerto en un trágico accidente en esa carretera que recorrió Pablo. Murió al instante, sin poder llegar a tiempo al nacimiento de su hijo. Pablo sintió como la sangre se congeló. La mujer acarició su rostro con lástima y le dijo: Pedro nunca pudo llegar al nacimiento de su hijo. Horrorizado, Pablo salió corriendo del hospital con el corazón latiendo. Subió a su camión sin pensarlo 2 veces y juró más nunca detenerse en la carretera por un extraño. El camino de la muerte en Bolivia es una ruta conocida por su peligro. Este sendero, envuelto en niebla y leyendas, no es un lugar para los débiles de corazón. Juancho, un joven camionero con apenas unos años de experiencia, lo sabía, pero las necesidades de su familia lo llevaron a aceptar una carga de mercancía que otros camioneros rechazarían. Era su primer viaje solo por este camino, y su inexperiencia le pesaba como una losa en el pecho. Juancho provenía de una familia humilde, católica y devota. Antes de partir, su madre le había dado un crucifijo pequeño pero robusto. Le pidió que por favor nunca lo dejara a un lado. Juancho lo guardó en la guantera del camión, junto con otra de sus pertenencias. Las palabras de su madre no salían de su mente mientras manejaba el pesado vehículo por la estrecha carretera. La carga era difícil de manejar. Las curvas son muy cerradas y sin banderillas. No podías cometer errores porque caías al vacío. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la oscuridad comenzó a envolver el camino, trayendo consigo mucha angustia. La única luz que provenía de los faros del camión casi no alumbraba el camino. La neblina era grande y blanca. Se aferraba a la carretera, haciendo que cada curva fuera una trampa mortal donde Juancho podía morir. Fue en ese momento cuando Juancho la vio por primera vez. A un lado del camino, una mujer con piel blanca y rasgos indígenas que de repente apareció en la oscuridad. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la penumbra de la noche. Su cabello era largo y negro, caía en forma de cascada sobre sus hombros, y sus ojos eran muy negros, tan negros como la oscuridad. Esos ojos se fijaron en Juancho. La mujer levantó la mano, pidiendo ayuda para que él se detuviera. El corazón de Juancho se aceleró. Sintió un miedo irracional que lo paralizó por un momento, pero su instinto le dijo que no debía parar. Apretó los dientes y pisó el acelerador. El camión rugió tan fuerte, tratando de ganar velocidad en una carretera que apenas permitía avanzar. Pero la mujer no desapareció. Juancho la vio corriendo junto al camión. Su velocidad era inhumana, igualando a la del vehículo. Juancho se decía: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo puede correr tan duro? ¿Quién es esta mujer? La carretera se volvió más peligrosa, y cada vez que Juancho miraba hacia un lado, allí estaba la mujer cada vez más cerca, manteniendo el ritmo de la velocidad del camión. Pero su rostro, aquel rostro angelical de esa mujer hermosa, empezó a desaparecer. Sus rasgos delicados se distorsionaron. Su sonrisa se volvió maléfica, se alargó grotescamente. Sus ojos empezaron a brillar con una malicia infernal. Esa mujer era el demonio disfrazado de mujer, y se burlaba de Juancho. Detente, Juancho.
le susurró una voz dentro de su cabeza, una voz que no era la suya. El pánico invadió a Juancho. Intentó no mirarla, enfocándose en el camino. Pero Juancho estaba muy confundido, intentaba recordar los rezos de su madre, pero necesitaba concentrarse en el camino. El camión avanzaba peligrosamente rápido por el camino estrecho. Cada vez que Juancho miraba hacia el precipicio, sentía que podía caer al precipicio, podía caer al vacío, podía morir. Estaba en un estado de confusión. Entonces recordó esas palabras de su madre cuando le dio el crucifijo. Con una mano temblorosa lo sacó de la guantera del camión. El metal frío en sus dedos le dio una chispa de esperanza. Sosteniéndolo firmemente y de manera fuerte, lo levantó hacia la ventana, donde la figura demoníaca lo acechaba, corriendo y tocándole desesperadamente el vidrio. La reacción fue inmediata. El rostro del demonio se retorció con una muesca de odio puro y un fuego rojo y brillante estalló en la oscuridad, iluminando la montaña. Juancho tenía muchísimo miedo, no sabía lo que estaba pasando. La mujer era un ser monstruoso. Se desvaneció en una llama que dejó un rastro de cenizas en su lugar. Juancho sintió de repente que perdía el control del camión. Pensó que estaba a punto de morir entre el miedo y la angustia, pero en el último instante logró estabilizarlo. Pasó de largo, dejando atrás las llamas y los gritos de aquella demoníaca mujer, y no se atrevió a mirar atrás hasta que el fuego quedó como un punto lejano observándolo desde el retrovisor. Cuando la calma volvió, Juancho se dio cuenta que estaba temblando, estaba sudando. Juancho no sabía qué pensar. Aún en su mano conservaba aquel crucifijo que le dio su madre. Finalmente, el camino comenzó a descender, llevándolo a un terreno mucho más seguro. El amanecer rompió el horizonte y la luz del día trajo consigo un alivio. Sin embargo, Juancho se puso a llorar. Era una mezcla de emociones entre miedo y terror. No hizo más que llorar. No sabía lo que había pasado. Sabía que había enfrentado algo que no pertenecía a este mundo, algo que desafiaba toda explicación. ¿Un demonio? ¿Satanás? ¿Cómo podía definirlo? Era algo demoníaco que lo engañó siendo mujer. Cuando llegó a su destino, bajó del camión con las piernas temblorosas y se prometió a sí mismo y a Dios, junto a su familia, que nunca más volvería a ser camionero. Ese camino, ese encuentro con el demonio disfrazado, le había enseñado una lección de vida que no olvidaría jamás. Algunos viajes no merecen el riesgo, ni siquiera por aquellos a quienes más amas. Las montañas de los Andes son un lugar imponente. Era una madrugada fría y húmeda cuando Raúl, un camionero con mucha experiencia, inició su ruta paseando por el Paso de los Caracoles, ubicado justo al salir del puesto fronterizo Los Libertadores, en la frontera de Chile con Argentina. Raúl tenía que transportar una carga pesada desde un pequeño pueblo en la sierra hasta la capital. A medida que avanzaba por la carretera, una densa neblina comenzó a envolver todo su alrededor. La visibilidad se redujo a unos pocos metros y las luces del camión apenas lograban alumbrar la vía. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el rugido del motor y unas cuantas gotas de lluvia que caían sobre el parachoque. Raúl encendió la radio, pero no había señal. Todo lo que escuchaba era un ruido estático, un susurro lejano que le incomodaba. No podía sacudirse de la mente la sensación de que algo andaba mal, pero se dijo a sí mismo que solo era la soledad del camino y la fatiga que comenzaba
hacerse sentir. A mitad de una curva particularmente cerrada, algo llamó la atención de Raúl. A través de la niebla, pudo distinguir una figura blanca que flotaba a un lado de la carretera. Frenó de golpe, haciendo rechinar las llantas del camión. Era una sábana, o al menos eso parecía. Suspendida en el aire, como si estuviera colgada de un tendedero invisible. Raúl lo observó por un instante, pero la neblina se cerró de nuevo y la sábana desapareció como si nunca hubiera estado allí. Desconcertado, decidió seguir adelante, pero el extraño encuentro lo dejó intranquilo. Unos kilómetros más adelante, el cansancio lo venció. Raúl necesitaba despejar la mente, así que detuvo el camión en una pequeña área de descanso, junto a un acantilado. El aire estaba cargado de humedad y la neblina no había cedido ni un poco. Raúl se lavó la cara con agua fría y se preparó un sándwich con lo poco que tenía en la cabina del camión. Mientras comía, el viento comenzó a aullar a través de los árboles cercanos, produciendo un sonido que parecía un lamento distante. Raúl intentó ignorarlo, convencido de que solo era el viento jugando con su imaginación. Después de descansar un rato, decidió volver a la carretera. La neblina seguía tan espesa como antes, y la tensión se apoderó de él nuevamente. Sentía miedo. A medida de que Raúl avanzaba, los faros iluminaron algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Otra sábana blanca flotaba en el aire, esta vez en medio de la carretera, justo antes de una curva peligrosa. Raúl frenó bruscamente y el camión se deslizó unos metros antes de detenerse por completo. El miedo se apoderó totalmente del cuerpo y la mente de Raúl. Una sábana blanca. ¿Qué significa esto?, se preguntaba Raúl. Parecía que alguien la sostenía, pero no había nada a la vista ni nadie. De repente, un sonido metálico rompió el silencio. Una lata apareció rodando desde la oscuridad y cruzó la carretera, haciendo un ruido que resonaba inquietantemente en la soledad de la montaña. Raúl, asustado, miró fijamente la lata, dándose cuenta de que el sonido era similar al de unas monedas chocando dentro de ella. El camión se estremeció bajo sus pies, como si algo invisible lo empujara. Raúl estaba paralizado por el terror. No supo qué hacer, no decía nada. La lata se detuvo en medio de la carretera y el silencio volvió a reinar. Solo se escuchaba la respiración agitada de Raúl. Entonces, sin previo aviso, la sábana comenzó a moverse hacia él, deslizándose por el aire, como si estuviera viva. Raúl dio un paso atrás, tropezando con la puerta del camión. Quiso huir, pero los nervios no lo dejaban. La sábana se detuvo a unos metros de él, y en su superficie comenzaron a aparecer manchas oscuras, como si algo la estuviera manchando de sangre. El miedo, a su vez, le dio fuerzas a Raúl para moverse. Se subió al camión de un salto y arrancó el motor con las manos temblorosas. Mientras aceleraba por la carretera, las manchas de la sábana se extendían, formando figuras. Parecían rostros distorsionados por el dolor. La lata seguía rodando detrás de Raúl, cada vez más rápido, como si lo persiguiera a él. Raúl no quiso mirar atrás, solo quería escapar de aquella pesadilla. Cuando finalmente dejó atrás la neblina y el camino comenzó a descender hacia el valle, la tensión y los nervios de Raúl se despejaron. Logró relajarse, pero el eco del sonido de las monedas todavía estaba dentro de la mente de Raúl. Todavía escuchaba una lata llena de monedas. Fueron muchas las preguntas de Raúl. Se preguntaba
una lata. ¿Quién la lanzó? ¿Por qué rodaba en medio de la noche? ¿Y esa sábana? ¿De dónde salió? ¿Por qué flotaba como si alguien la estuviera tocando? Raúl no entendía nada. Raúl sabía que nunca podría olvidar lo que había visto esa noche en los Andes. Algo en esas montañas estaba mal. Algo que no pertenecía a este mundo.